Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de Bellum Artis. Hoy vamos a conocer a los gladiadores y sus panoplias. Pero antes de analizar las armas y defensas de estos hombres, vamos a conocer un poco por alto la gran importancia que tenía para la sociedad romana. La violencia es algo inherente al ser humano. Se puede soltar, dejar escapar algún día al año, como hicieron algunas sociedades como la persa, en la cual existía un día del caos a la muerte de un rey. O también podemos intentar controlarla mediante las leyes, que es una buena vía, que es la que nosotros junto con la educación usamos en el siglo XXI. Pero los romanos, además de este método de la educación y de las leyes, crearon una válvula de escape, que a día de hoy podría ser el fútbol, que en su época era el circo y el juego gladiatorum o de gladiadores. El juego de gladiadores para los romanos tenía este fin político de desahogar la violencia, ya que los ciudadanos podían tener su descarga de adrenalina viendo cómo se combatía en la arena, pero también tenía un fin muy importante, un fin de tipo judicial. Los romanos ejecutaban a los enemigos del imperio, ya fuesen religiones peligrosas por no creer o no rezar al emperador, o también los bárbaros, cuando superaban los límites del imperio, eran muchas veces condenados a la esclavitud, y aquellos que podían dar un mejor espectáculo eran enviados a las arenas para morir en los juegos de gladiadores. Pero también era una vía de ejecución de sentencias. Por ejemplo, el delito de parricidio era penado con la ejecución en el circo, en el anfiteatro. Y como lo dijo Séneca, a veces una frase clásica resume mucho mejor que en cualquier explicación moderna el sentido de una norma. Vino a decir Séneca que el propósito de ejecutar a los criminales en público es que su muerte sirva de advertencia a todo el mundo. Puesto que en vida no quisieron convertirse en ciudadanos útiles, al menos el Estado se beneficiará con su muerte. Esta frase de Séneca yo creo que resume muy bien el objetivo de la lucha de gladiadores. ¿Por qué permitían a los bárbaros o a los penados combatir y no los ejecutaban directamente, como sí hicieron con los cristianos? La razón hay que entenderla en la mentalidad romana, en su sentido del honor o de la virtus, la virtud. Si un ser inferior, como era un bárbaro, podía, mediante su fuerza o su heroicidad o su valentía, superar la muerte, se había ganado más tiempo de vida entre los romanos. Y quizás no pudiesen vivir nunca como romanos, ya que eran unos bárbaros, pero sí podían morir como un romano, porque para un romano la virtud y el honor era lo más importante. Sin entrar más a hablar sobre los orígenes vinculados con los ritos funerarios de los gladiadores, vamos a conocer hoy los tipos de gladiadores, ya que no todos combatían con las mismas armas ni de la misma manera. Los romanos en los juegos intentaban reproducir aquellos combates que habían tenido en la época de la monarquía y en la república, como un recuerdo para la actual población de la ciudad, que muchos de ellos no habían visto nunca un combate y tampoco eran personas muy virtuosas en ese sentido de la virtus romana, por lo que era necesario de vez en cuando mostrarles un poco cómo era la guerra, para que los más jóvenes conociesen la dureza de los combates. Entonces los gladiadores
combatían con panoplias influenciadas o basadas en pueblos vecinos durante las guerras del Lacio y las guerras contra etrusquios, samnitas y otros pueblos de la península itálica. Los tipos de luchadores más conocidos por el pueblo romano y también por nosotros eran el reciario o retiarius, el tracior, el secutor, el mirmilo, el oplomacus y el provocator. Cada uno de ellos tenía unas armas y unas panoplias defensivas distintas que generaban una forma de combate peculiar. Normalmente se enfrentaban de forma estandarizada o tradicional, por ejemplo, un mirmilo contra un tracio, era un combate interesante, un hombre con una red frente a un hombre con una espada corta. Pero bueno, vamos a ir analizando las armas y panoplias de cada uno de ellos y con esto yo creo que tendréis una visión más exacta del mundo de los gladiadores. El reciarius o retiarius. Su arma más importante era una red o rete de unos 3 metros de diámetro que tenía unos pesos que permitían su lanzamiento y sobre todo enredar al adversario con ellos. Pero una de las cosas más interesantes de la red era que podía ser utilizado no solamente para agarrar al contrario, sino para golpearlo, ya que un buen golpe contundente con los plomos podía hacer bastante daño. Sobre todo, también entre las armas del reciario estaba su tridente, un arma que, aunque podía parecer que era su arma principal, realmente era un arma secundaria, que usaba cuando ya tenía rendido al enemigo o bien se había quedado sin su red. La forma habitual de combatir de este reciario era, para evitar que el tridente se enredase con la red, lo clavaba en el suelo y combatía con su red. Y una vez que estaba el enemigo enredado o pescado, ya lo podía, rematar, si lo permitía el público, con su tridente. En cuanto a armas defensivas, está dotado de un galerus, una especie de escudo que protegía el hombro izquierdo, que junto a unas protecciones de tela acolchada tanto en el brazo izquierdo como en las piernas, era su única protección, ya que su técnica era no acercarse al enemigo, sino que desde lejos lanzarle la red. Por lo tanto, lo importante en este tipo de luchador era la movilidad, evitando cualquier peso en la armadura defensiva. El tracio que tenemos en esta ilustración lleva el característico casco tracio con un grifo en la cabeza, que es su característica más habitual, ya que todos los cascos de tracios encontrados siempre tienen justo debajo del penacho la representación de un grifo. Lo más característico del casco, aparte del penacho y la protección de la cabeza, de la zona superior de la cabeza, es la máscara que tiene, que en forma casi de ojos de pez, que parece que no da ninguna visión. Sí que es verdad que esa apariencia de poca visión se ha comprobado con estudios arqueológicos actuales de reconstrucción histórica, que son válidos para combates cuerpo a cuerpo, ya que tiene una gran visión frontal, pero en el caso de batallas en grupo no es muy buena la utilización de este tipo de protección en la cabeza, ya que te quita toda posibilidad de visión perimetral y serías víctima de ataques por los lados y sobre todo por la retaguardia muy fácilmente, ya que la única visión que tienes con este casco es frontal. En cuanto al escudo, lleva una versión mini o reducida de un scutum romano, oval, en forma de teja, pero reducido a un tamaño mini, casi que solo protege la parte superior del cuerpo. Lo que podemos también tiene una protección metálica en el brazo y unas grebas en la pierna, por lo que comparado con el anterior mirmilo,
vemos que tiene mucha más protección, mucha más capacidad defensiva, por lo tanto su técnica sería una técnica de espera y combate a corto. El arma que blande es una shika, un arma tipo puñal largo, no es una espada. Y ahora tenemos a un Secutor, que sería el enemigo más habitual del anterior Mirmilo. Como dijimos, el Mirmilo ataca desde lejos, por lo tanto el Secutor tiene que intentar acercarse lo máximo posible al Mirmilo sin que éste le atrape, por lo que podéis apreciar casi no tiene penacho en el casco, es un casco liso, al igual que su escudo es bastante sencillo, sin ningún saliente, para evitar o para impedir que la red se agarre fácilmente a él. Y bueno, tiene las mismas protecciones que vimos anteriormente en el Tracio. La única diferencia sustancial es la espada, que es un tipo de gladius hispanense, frente a la shika que tenía el Tracio. Estos dos combatientes combatían de una forma muy similar, intentando acercarse al enemigo, pero la gran diferencia es que el Secutor sería un poco más torpe, mientras que el Tracio, al tener menos equipación defensiva, podría ganar movilidad. Bueno, esto era un poco una explicación así un poco por alto de las distintas armas de los gladiadores, que si os fijáis en el fondo tienen todas una clara influencia militar, ya que para los romanos el espectáculo de gladiadores era una guerra controlada, una especie de vía de escape de la violencia social. Algo que a día de hoy también tenemos un poco con nuestro pan y circo, ¿no? En nuestra televisión y nuestro fútbol, que es una forma de que la gente esté a gusto con el sistema y en vez de quejarse de la vida, pues se quejan un poco de la vida de los futbolistas, de los ricos que son los de Sálvame de Luz, en vez de quejarse de otras cosas. Los romanos sabían mucho, son nuestros padres culturales, creadores de nuestras leyes, de nuestra religión claramente influenciada por ellos, nuestra lengua, por lo tanto, ¿por qué no también del pan y del circo? Muchas gracias, espero os haya gustado.